Hola y bienvenidos a esta presentación Entendiendo la carta de Smith. En esta breve presentación le daremos una descripción general de qué es la carta de Smith y cómo se representan las impedancias complejas en un diagrama de Smith. A menos que tenga una sólida formación en análisis de redes, es importante que vea las presentaciones, entendiendo los parámetros S y entendiendo la ROE y la pérdida de retorno antes de comenzar esta presentación. La carta de Smith lleva el nombre de su inventor, Philip Haggard Smith, quien la describió originalmente en un artículo de la revista Electronics en enero de 1939. Hay muchas aplicaciones de la carta de Smith. El propio Smith escribió un libro de 200 páginas en el que describe diferentes formas de utilizar su creación. Las aplicaciones más comunes de la carta de Smith involucran la adaptación de impedancia o el diseño de redes de adaptación. Antes de los recursos computacionales modernos, esta era una tarea no trivial e intensiva en matemáticas, por lo que la mayor ventaja del diagrama de Smith era que permitía resolver problemas gráficamente, es decir, con un compás, una regla y un lápiz. Como puedes imaginar, lo mencionado es menos importante ahora de lo que solía ser. Entonces, ¿por qué estudiar o usar la carta de Smith en los tiempos modernos? Como veremos, el diagrama de Smith sigue siendo muy útil en términos de visualización de impedancias complejas, especialmente en función de la frecuencia, y el diagrama de Smith se usa ampliamente al sintonizar, adaptar o verificar el rendimiento de las redes adaptadas. El diagrama de Smith se utiliza cuando se realizan mediciones de un puerto, es decir, cuando se miden los coeficientes de reflexión. Otra forma de aclarar lo anterior es decir que el gráfico de Smith nos muestra la impedancia de carga Z sub L en relación con la impedancia de la fuente Z sub 0. Un diagrama de Smith facilita la visualización de estos valores de impedancias complejos, ya sea como un solo punto o como una línea que representa la impedancia sobre la frecuencia. ¿Por qué no mostrar estos valores en nuestro viejo amigo, el plano de coordenadas cartesianas? Como debes saber, una impedancia compleja consta de una parte puramente resistiva, R, así como una parte reactiva, X. La reactancia puede ser inductiva o capacitiva, siendo la inductancia una reactancia positiva y la capacitancia una reactancia negativa. Hay un par de problemas al intentar trazar estos valores utilizando coordenadas cartesianas. En primer lugar, dado que la resistencia siempre es positiva, solo usaremos el plano derecho y lo que es más importante, tanto la impedancia como la resistencia pueden oscilar entre 0 e infinito. El diagrama de Smith esencialmente dobla la mitad derecha de nuestro plano de coordenadas cartesianas, de tal manera que los ejes de reactancia positiva y negativa se curvan para encontrarse con el eje de resistencia. La mitad superior de nuestro diagrama de Smith representa la región inductiva y la mitad inferior representa la región capacitiva, con el eje puramente resistivo separándolas. Una impedancia compleja aparece como un punto en el gráfico de Smith. En el resto de esta presentación, vamos a ir paso a paso a través de la carta de Smith y explicar lo que realmente significan todas estas líneas y puntos curvos. Comenzaremos nuestro recorrido por el gráfico de Smith mirando el punto directamente en el centro del gráfico. Acerquémonos un poco. Este punto a menudo se denomina centro principal y corresponde a nuestra impedancia de fuente, Z0. En la mayoría de los sistemas de radiofrecuencia, nuestra impedancia de fuente es una carga puramente resistiva de 50 ohms. Al utilizar la carta de Smith, normalizamos esta impedancia de fuente a 1, en este caso dividiendo por 50, por lo que el centro de nuestra carta de Smith, 1, corresponderá a la carga puramente resistiva de 50 ohms. Si nuestro punto se mueve a lo largo del eje resistivo a 2, esto correspondería a una resistencia pura de 2 veces 50 o 100 ohms, y mover el punto a 0.4 correspondería a una resistencia pura de 50 veces 0.4 o 20 ohms. Tenga en cuenta que todos los valores en el gráfico de Smith, tanto resistivos como reactivos, se normalizan por este mismo valor. Esto permite utilizar la misma carta de Smith independientemente de la impedancia del sistema, por ejemplo, en sistemas con una impedancia del sistema estándar de 75 ohms. Recuerde que en la mayoría de los casos queremos que la impedancia de carga, ZL, coincida lo más posible con la impedancia de la fuente Z0, ya que esto minimiza el nivel de potencia reflejada y maximiza la transferencia de potencia de la fuente a la carga. Los valores medidos de ZL se trazan en el gráfico de Smith, donde nuestra impedancia de fuente normalizada, Z0, siempre está en el centro.
Por lo tanto, cuanto más cerca estén nuestros valores medidos y trazados de ZL al centro, mejor será la adaptación de impedancia. Si nuestra impedancia de carga medida cae en el centro de la carta de Smith, ZL es igual a Z0, y tenemos una adaptación perfecta. Cuanto más lejos esté nuestro valor medido del centro, mayor será el grado de desadaptación. Por lo tanto, un objetivo común en la adaptación de impedancia es encontrar una manera de mover Z sub L lo más cerca posible del centro. Si observamos una traza de Z sub L en función de la frecuencia, el dispositivo es resonante en la frecuencia en la que la traza se mueve a través o cerca del centro de la carta de Smith. Observemos el eje de resistencia, la única línea recta en el gráfico de Smith. Recuerde que nuestra impedancia de fuente normalizada y puramente resistiva está representada por el 1 en el centro y corresponde a una ROE de 1. Moviéndose hacia la izquierda, la resistencia disminuye hasta llegar al borde del círculo, donde la resistencia es igual a 0, en otras palabras, un cortocircuito. Moviéndose hacia la derecha, la resistencia aumenta hasta llegar a infinito, o un circuito abierto. Por lo tanto, la relación de onda estacionaria ROE es infinito en cada extremo del eje de resistencia, lo que significa 100% de potencia reflejada. Esto también es cierto en cualquier punto a lo largo del borde exterior de la carta de Smith. Una última nota. Los puntos en el eje de resistencia son resistencia pura, sin parte reactiva. Sin embargo, la mayoría de las cargas tienen una parte resistiva y otra reactiva, por lo que un complejo Z sub L no se encontrará en el eje resistivo. Entonces, ¿cómo representamos la parte resistiva de una impedancia compleja? La parte resistiva de una carga compleja se encontrará en algún punto a lo largo del llamado círculo de resistencia. Recordemos que nuestro centro principal tiene una resistencia normalizada de 1. Un círculo tangente al lado derecho del gráfico que pasa por el centro principal representa un círculo de resistencia normalizado constante de 1. En otras palabras, cada punto a lo largo de este círculo tiene una parte real normalizada o resistiva con magnitud 1. Un círculo similar que pasa a través del eje de resistencia a 0.2 representa una resistencia normalizada de 0.2 en cada punto de ese círculo. Lo mismo ocurre si el círculo pasa por el punto 4 en el eje de resistencia. Cada impedancia que se encuentra en este círculo tendrá una parte real R igual a 4. Para cualquier punto en el diagrama de Smith, podemos determinar su parte resistiva simplemente siguiendo el círculo de resistencia correspondiente hasta que intercepte el eje de resistencia horizontal y obteniendo así el valor. Ahora que hemos hablado de la resistencia, expliquemos cómo se representa la reactancia en el gráfico de Smith. El eje de resistencia es la línea horizontal. Convertimos las coordenadas cartesianas al diagrama de Smith doblando o curvando el eje de reactancia vertical en un círculo. Esto significa que nuestro eje de reactancia se encuentra a lo largo de la circunferencia de la carta de Smith. Si nos acercamos un poco, podemos ver los valores de reactancia normalizada, indicados a lo largo de la circunferencia del gráfico. Por ejemplo, 0.7, 1.0, 1.6, 3.0, 10, etc. Observe que los valores aumentan rápidamente a medida que nos movemos hacia el lado derecho del gráfico. Al igual que los círculos de resistencia, el gráfico de Smith también contiene curvas de reactancias que muestran reactancias normalizadas. Cada punto a lo largo de una curva de reactancia tiene la misma parte reactiva o imaginaria. Por ejemplo, cada punto a lo largo de esta curva tendrá una parte reactiva normalizada igual a 1.0. Todos los puntos que se encuentran en esta curva tienen una reactancia normalizada de 3.0. Estamos mirando la mitad superior del gráfico de Smith aquí, por lo que todos los valores de reactancia son positivos. Si estamos en la mitad inferior de la gráfica de Smith, entonces todos los valores de reactancias son negativos. Ahora que sabemos qué son los círculos de resistencias y las curvas de reactancias, es fácil para nosotros trazar o interpretar impedancias complejas en la carta de Smith. Usemos la impedancia compleja 100 más J75 como ejemplo. Primero necesitamos normalizar esta impedancia, dividiendo las partes reales e imaginarias por nuestra impedancia de origen Z sub 0. Asumiremos los 50 ohms estándar, por lo que nuestra impedancia normalizada es 2 más J 1.5. Ahora hallamos y trazamos el círculo de resistencia para nuestra resistencia normalizada. Este es el círculo que pasa por el punto 2 en el eje de resistencia. Luego, encontramos y trazamos la curva de reactancia para nuestra reactancia normalizada.
La curva mostrada es la que toca el eje de impedancia circular en 1.5. Ahora encontramos nuestra impedancia en la intersección de estas dos líneas. Podemos invertir este procedimiento para leer una impedancia compleja a partir de un diagrama de Smith. Simplemente determinamos en qué círculo de resistencia se encuentra nuestro punto, luego determinamos en qué curva de reactancia nos encontramos. Una vez que tenemos estos valores, multiplicamos nuestra impedancia de sistema o fuente, Z sub 0, para obtener el valor real de nuestra impedancia compleja. Resumamos lo que hemos aprendido. En primer lugar, la carta de Smith es una forma de representar impedancias complejas. Estas impedancias pueden ser puntos individuales o arcos de líneas que muestran valores en función de la frecuencia. La motivación inicial para la creación del diagrama de Smith fue que permite que la adaptación de impedancias y otros cálculos se realicen gráficamente en lugar de algebraicamente. Esto era particularmente importante antes de los métodos computacionales modernos. Un diagrama de Smith consta de ejes de resistencias, reactancias y círculos de resistencias y curvas de reactancias. Terminando la presentación, recuerde que los valores en una carta de Smith siempre se normalizan a la impedancia del sistema. Con esto concluye nuestra presentación Entendiendo la carta de Smith. Gracias por mirar.